Bueno, para mí es un honor estar allí. Ya es la segunda vez que hablo para ustedes. La primera fue justo cuando Hospiten, bueno, pues entró en el Hospital Paitilla. Era cuando, bueno, seguro que lo conocen, Francisco Ripoll era el director allí bueno, tuve la ocasión, la oportunidad de estar allí con ustedes. Y para mí es un enorme placer. Vamos a hablar sobre la inmunoterapia, posibilidades que tiene la inmunoterapia en cáncer. Estos serían mis conflictos de interés. Y la inmunoterapia, bueno, los que hemos tenido la suerte de tocar la inmunoterapia, de conocer pacientes que realmente se beneficiaban, se han beneficiado, se benefician de la inmunoterapia, sabemos que ha cambiado la historia de muchos de nuestros pacientes en el día a día. Muchos pacientes con cáncer avanzado en los cuales no teníamos otra opción y, bueno, pues ahora, 2, 3, 4, 5, 10 años después, siguen vivos. Eso es algo absolutamente impensable solamente hace 10 años en el mundo de la oncología. ¿En qué consiste la inmunoterapia? La inmunoterapia consiste en enseñar que las células propias del sistema inmune del huésped reconozcan al tumor y acaben con él. Esto dicho así es facilísimo, pero claro, no es tan sencillo en la práctica clínica. ¿Por qué? Pues porque el tumor desarrolla unos mecanismos de defensa que hace que sea invisible al sistema inmune. Para ello intentamos luchar. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Fíjense el cambio que ha habido en el número de ensayos clínicos, en el número de publicaciones, en el número de conocimiento que tenemos en el mundo del cáncer en general. Fíjense cómo cada vez tenemos más y más agentes que van saliendo, más y más estudios, más y más datos que nos ayudan a predecir la eficacia de estos agentes. Hace ya tiempo, ¿no?, que sabemos del uso de la inmunoterapia en cáncer y fíjense cómo ha cambiado. Realmente, este es un editorial de hace relativamente poco, 4 años, en el que empiezan a pensar, empiezan a hablar de que si podemos curar el cáncer avanzado. Y este es el cambio. La inmunoterapia ofrece esta posibilidad. ¿Cuánto cuesta esta posibilidad? ¿A cuántos de nuestros pacientes no pagarían todo lo que tuviesen para tener una opción de ser curados su cáncer avanzado? Pues en eso estamos. Fíjense, ya conocemos, fíjense la referencia, en 1964. Este es un paciente de un cáncer renal que, como ven, tiene un ensanchamiento mediastínico por las adenopatías y metástasis óseas. Fíjense lo que ocurrió. Fíjense esta respuesta completa del paciente simplemente al quitarle el riñón. ¿Esto qué cambió? Esto supuso un estrés para el sistema inmune del paciente y este estrés del sistema inmune del paciente lo que hizo fue que el sistema inmune cambiase, respondiese, reconociese al tumor y acabase con él. Esto es la inmunoterapia, esta oportunidad, esto es por lo que está tan de moda y necesitamos esto para los pacientes. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Uno tiene un tumor y ese tumor libera antígenos tumorales. Esos antígenos tumorales que se liberan van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno. Reconocen esos antígenos, los procesan y entonces van al ganglio donde presentan estos antígenos a los linfocitos T. Los ganglios actúan como incubadora de esos linfocitos T que salen al torrente circulatorio, buscan esos antígenos, buscan al tumor, llegan donde está el tumor, infiltran ese tumor, lo reconocen y en teoría acaban con la célula tumoral. Claro, yo siempre lo digo, cuando tengo alumnos, cuando tengo residentes conmigo, siempre lo digo, el PowerPoint cura el cáncer, ¿no? Pero en realidad es esto de lo que estamos hablando. Es el sistema inmune propio del paciente el que somos capaces de hacerle entender, de hacerle reconocer al tumor y acabar con él. En eso consiste la inmunoterapia. Por eso es tan importante que realmente sigamos avanzando en este sentido, porque si lo conseguimos, acabaremos con el cáncer metastásico de muchos de nuestros pacientes. Fíjense desde el punto de vista de nuevas drogas, nuevos fármacos inmunoterápicos, fíjense cómo está creciendo en los últimos años y fíjense la cantidad de indicaciones, la cantidad de distintos tumores sólidos que se están beneficiando de estas nuevas terapias. Es apasionante este mundo y yo les invito a que lean y aprendan y luego intenten siempre pensar si su paciente, el paciente que tienen enfrente, se puede beneficiar de ello. Los más comunes son fármacos que van contra el PD-1, el PDL-1, el CTLA-4. Son los fármacos que han cambiado la historia natural de muchos tumores sólidos. Pero cada vez conocemos más los LAG-3, los TIM-3, los TIGIT. Tenemos nuevos targets moleculares del sistema inmune que podemos estimularlos de una manera selectiva y podemos intentar que el sistema inmune aprenda. ¿Cómo actúa la inmunoterapia? Pues aquí les estoy poniendo un ejemplo de cuál es la curva de eficacia de la inmunoterapia. La curva de eficacia de la inmunoterapia la pueden ver en amarillo.
Mientras que en azul está la curva de la actividad clásica de la quimio, que tiene una buena actividad al principio, relativamente muchos pacientes responden, pero esa respuesta va a ser de corta duración, va a ser poco duradera, poco fiable en el tiempo, va a ir desapareciendo y al final los pacientes, es muy raro que un paciente con quimioterapia se cure. Hay muy poquitos tumores quimiosensibles realmente. Bien, la inmunoterapia, ¿qué conseguimos? La inmunoterapia no funciona en la mayoría de los pacientes. Es por eso por lo que a principio de la curva ven ese descenso, esa poca eficacia, esos más pacientes que se están muriendo o que están progresando inicialmente. Pero a largo plazo tenemos ese 10, 15, 20, 25%, dependiendo de los tumores, que son largos respondedores con la inmuno, que realmente se benefician a muy largo plazo con la inmuno. Y esa marca, que aquí la ven a 24 meses, pero que en algunos tumores llega a los 10 años, es lo que realmente pretendemos perseguir. Tenemos que identificar, es nuestro mayor reto el que tenemos a día de hoy con la inmunoterapia, identificar a ese 10, 15, 20% de pacientes largos supervivientes con la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque si somos capaces de identificarlo, el coste de estos fármacos, los recursos, la utilización de los recursos va a ser muchísimo más eficiente, porque solamente invertiremos en aquellos pacientes que se van a beneficiar y no en ese 80% de pacientes que van a progresar. ¿Cómo podemos identificarlo? Es encontrar los biomarcadores que se llaman. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay distintos que se están utilizando con mayor o menor éxito en la práctica clínica. Este es uno de ellos, que es la carga mutacional total. Cuantas más mutaciones tiene un tumor, cuanto más neoantígenos produce un tumor es porque hay más mutaciones distintas. Bueno, pues los tumores los podemos clasificar en función de esa cantidad de mutaciones que tenemos. De tal manera que la inmunoterapia, los pacientes que responden a la inmunoterapia, es directamente proporcional al número de mutaciones que tiene el tumor. Pero claro, ustedes ven aquí todos los tumores localizados y vean cómo no es exactamente fiel el número de mutaciones con la posibilidad de responder. Pero en regla general, cuanta más mutaciones, mayor es la posibilidad de responder. Fíjense, por ejemplo, carga mutacional alta. Número de mutaciones a nivel general son pacientes que viven mejor, pero también son pacientes que tienen mejor pronóstico. Otro biomarcador que se utiliza en la práctica clínica es la expresión en inmunohistoquímica del PDL1. ¿Qué ocurre? Que esa expresión es muy heterogénea entre distintos tumores y dentro de cada tumor es muy heterogénea a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y además, para complicar aún más el tema, la expresión de PDL1 puede también condicionarse con pronóstico, con lo cual no siempre podemos decir si la expresión de PDL1 es predictora de respuesta o simplemente traduce un mejor pronóstico de los pacientes. Seguimos necesitando aumentar nuestro conocimiento en este tema. Y algo que está muy de moda. Justo hoy estaba metiéndome en el programa de la ESMO y uno de los programas especiales, de las sesiones especiales, es sobre esto. Es sobre el microbioma del paciente, es decir, las bacterias que componen la flora intestinal del paciente. Y dependiendo del tipo de bacterias que tengamos, y incluso si los pacientes toman o no antibióticos, la respuesta al inmuno va a ser distinta. ¿Cuál es nuestro reto? Bueno, nuestro reto es conocer delante de qué paciente nos encontramos. Imaginen que esto es un tumor. Esto es como concebíamos antes los tumores, todos llenos de células, todas iguales una a la otra. Y hoy conocemos que molecularmente los tumores son así. Los tumores son muy distintos, heterogéneos desde el punto de vista molecular, con distintas clonas celulares coexistiendo entre ellas. Esa es la diferencia entre el conocimiento anterior que teníamos del cáncer con el conocimiento de la biología molecular del cáncer que tenemos ahora. Nuestra responsabilidad, nuestro reto es conocer delante de qué paciente estamos. Bien, pues esto se complica aún más si metemos la ecuación aquí del sistema inmune del paciente. Si ya metemos el sistema inmune, si aprendemos, si ayudamos al sistema inmune a aprender a identificar cada una de estas clonas, imagínense lo complejo que es, pero si lo consiguen, estarían curando el cáncer. Claro, la utilización práctica de estos biomarcadores, intentar identificar delante de qué paciente estamos, ¿es tan sencillo? Pues claro, seguramente que no. Por ejemplo, si yo les pongo estas dos inmunohistoquímicas, estos son dos pacientes de melanoma y esto es la expresión en marrón de CD8, que serían los linfocitos T, y de PD1 y de PDL1, o sea, los target donde van los fármacos. Claro, pues me dirían, el paciente 1 tiene más de todo esto, con lo cual lo lógico es que responda mejor. Bueno, pues lo que nos hemos visto es que sí, probablemente hay más pacientes que responden al inmuno, tipo paciente 1 que el paciente 2,
pero eso no significa que el paciente 2 no se vaya a beneficiar y desafortunadamente no significa que el paciente 1 se beneficie. Este es nuestro reto. Traducido al día a día. Fíjense, estos son dos pacientes míos. El paciente de la izquierda de 71 años es Mateo. El paciente de la derecha de 83 años es Salvador. Si yo le digo que tienen los dos un cáncer de vejiga, primera línea, son inelegibles para recibir cisplatino, tienen una expresión de PDL1 del 34% y que el volumen de enfermedad que tienen en el FDG-PET es muy similar, ¿ustedes sabrían cuál de los dos responde? Cuando le damos a atezolizumab 3 ciclos, a que sería imposible. Tienen una edad parecida, 70, 80 años, una carga de enfermedad parecida. Es cierto que Mateo, el paciente de la izquierda, tiene una metástasis hepática que condiciona peor pronóstico, pero también es cierto que Salvador, el paciente de la derecha, tiene 83 años. Habría que balancear muy mucho. También es cierto que una mayor carga de enfermedad, esa enfermedad hepática, normalmente asocia mayor carga de mutaciones, con lo cual puede ser mayor tasa de respuestas para el paciente joven de la izquierda, ¿no? Quizás, no lo sé. Fíjense lo que ha ocurrido. Mismo fármaco, misma indicación, misma expresión de PDL1, muy parecido volumen de enfermedad, muy parecida edad. Mateo, el paciente de la izquierda, desafortunadamente falleció por una hiperprogresión en 2-3 meses. Salvador, el paciente de la derecha, sigue vivo 4 años después de que se le empezase el tratamiento y desafortunadamente recientemente tiene un deterioro cognitivo y va a fallecer del deterioro cognitivo, pero sin tumor. Puedo enseñarles esta foto con Salvador y con su hija. Desafortunadamente no tengo la foto con Mateo, pero ese es el resumen. Necesitamos esos biomarcadores que nos ayuden a entender cómo funciona el sistema inmune, cómo podemos activar el sistema inmune para que reconozca el tumor. Esta es mi última diapositiva. El futuro sigue. La inmunoterapia es el futuro. Necesitamos mejorar los fármacos de inmunoterapia que tenemos. Y hay muchas opciones para intentar hacer sinergia, intentar hacer que más pacientes, ese 15, 20, 25% que hablábamos, responda, que sean más. Y una de esas, de las más activas, es aumentando la liberación de antígenos tumorales, con lo cual inyectando virus oncolíticos dentro de las lesiones para que liberen más antígenos tumorales. ¿Cuál va a ser el santo grial? ¿Cuál va a ser la opción futura? Realmente no lo sabemos, desafortunadamente. Muchísimas gracias a todos por la atención. Un placer. Muchas gracias, doctor Grande, por la conferencia. Un par de preguntas. Una importante. Desde el punto de vista de cobertura de costos, ustedes tienen un altísimo porcentaje de pacientes de la seguridad social. ¿Los seguros privados cubren la inmunoterapia regularmente o ponen muchas limitaciones? Veo que les interesa muchísimo el tema del reembolso. Antes lo he visto con la doctora Carballo en las preguntas que le han hecho. Vamos a ver. En el sistema público hay algunas indicaciones que están aprobadas, pero otras que están limitadas en su indicación y otras que están simplemente retrasadas en el tiempo o no reembolsadas. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del Avelumab en cáncer de vejiga, recientemente aprobado y que, bueno, pues el Ministerio para su reembolso público ha decidido solamente autorizarlo para aquellos pacientes PDL1 positivos. Es absurdo, porque en los PDL1 negativos la hazard ratio para supervivencia global es de 0,82 y simplemente ese mismo subgrupo, ese mismo forest plot analysis para las mujeres con cáncer de vejiga era de 0,84, era peor. Y sin embargo no lo aprueban para PDL1 negativos, pero sí para mujeres. A ver, es una broma, pero es lo que está ocurriendo. Existe mucha restricción a la hora de la medicina pública, a la hora de sufragar esto. Desde el punto de vista privado, pues hay seguros y seguros. Hay seguros que es barra libre y tienes todas las indicaciones, toda la inmunoterapia para ti, pero hay otros seguros que al paciente le echan de la póliza. Le echan de la póliza directamente y les dicen, denúncienos. Bueno, pues es un tema que es complicado, ¿no? Hombre, por suerte la mayoría son de los primeros, de los que autorizan todas las indicaciones aprobadas. Como todo lo que tiene que ver con los seguros es complicado. Ok, otro tema que es sobre los efectos secundarios. ¿Qué tan frecuentes son los efectos secundarios? Hago la pregunta porque conozco un caso particular, esto de hablar de anecdótico, pero fue algo que me llamó muchísimo la atención. La madre de una amiga
que tenía un melanoma, se le empezó a dar tratamiento para el melanoma y la inmunoterapia que le dieron aparentemente le afectó la retina y perdió la vista. O sea, finalmente murió del melanoma, pero sus últimos 4 o 5 meses de vida, sencillamente la mujer estaba ciega porque por efecto de la inmunoterapia había tenido afección de la retina. ¿Qué tan frecuentes son ese tipo de efectos secundarios? Yo le contesto como se lo explico a mis pacientes. Y yo, en ese sentido, soy muy claro con ellos. Hay un 60% de pacientes que va a tolerar muy bien o relativamente bien el tratamiento, en 60%. Hay un 20% en el que vamos a tener problemas. Vamos a tener efectos adversos grado 2 y grado 3 que van a condicionar la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de ellos son ras cutáneo, son diarrea, que puede condicionar la pérdida de peso, deterioro del estado general, son alteraciones en el sistema endocrino, hipotiroidismo, síndrome de Addison por insuficiencia adrenal, panhipopituitarismo, ya muchísimo más raro, ¿no? Y hay un 20% de pacientes en el cual vamos a tener problemas graves, que serían grados 4 y alteraciones que pueden condicionar la vida del paciente. Por ejemplo, estoy hablando de una glomerulonefritis inmunomediada, estoy hablando de ese panhipopituitarismo, pero ya en grado máximo. Tener vasculitis, que sería este caso de la retina, focalizada en la retina, no es nada común, pero sí que desafortunadamente lo vemos muy de vez en cuando. Pero ¿qué ocurre? Que es que estamos haciendo diana sobre el sistema inmune, no sobre el tumor. Y claro, el sistema inmune puede atacar a partes del cuerpo que lógicamente no son los target que querríamos. Ok, bueno, doctor, sabemos que tiene compromisos ahora. Le agradecemos muchísimo el ajuste de su horario y su conferencia. Y bueno, esperemos pronto tenerlo por aquí en persona. Un auténtico placer para mí estar con ustedes. Un saludo a todos y sobre todo a mi compañera Natalia, que la he visto antes, que está guapísima. Un beso.